Gloria Elizo es número 4 de la lista Podemos para Todas, para el Consejo Ciudadano Estatal de esta formación, la que encabeza Pablo Iglesias, y es vicepresidenta cuarta del Congreso de los Diputados ahora mismo. Muy buenos días. Buenos días, Pepa, ¿qué tal? Muy bien. Pablo Bustinduy es número 5 de la lista Recuperar la Ilusión, que es la que encabeza Íñigo Errejón, diputado en el Congreso, responsable de Relaciones Internacionales de Podemos. Buenos días. Muy buenos días, Pepa. Bienvenido a la serie. Y Diego Pacheco, número 3 de la lista Podemos en Movimiento, que encabeza Miguel Urbán, fue miembro del Consejo Ciudadano de Podemos Madrid, es de la lista de los anticapitalistas, para entendernos. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Pepa. El documento político, que es el primero que se vota, es el que determinará, en alguna medida, el Podemos del futuro. El Podemos que, imagino también, pretende recuperar como mínimo el millón de votos que perdió desde diciembre hasta junio, en las dos convocatorias electorales del año pasado en nuestro país. ¿Cómo conseguir a los que faltan? Que es una frase muy recurrente de esta campaña, que propone la lista que encabeza Pablo Iglesias y en la que está Gloria Elizo. La construcción desde una herramienta como Podemos debe ser básica no solamente para crear una oposición al gobierno, una oposición que está ya funcionando en el Parlamento, sino que a través de una comunicación directa con las bases de Podemos, ayuda a construir una mayoría social que no solamente ayude a la presión en el ejercicio de una oposición política al gobierno y al tripartito que ayuda a la elaboración de políticas económicas y sociales que mantiene la continuidad del anterior gobierno de Rajoy y que a su vez marque el pulso político, la tensión política suficiente y social como para llegar a unas elecciones en el 2020 con capacidad de ser una alternativa de gobierno. Pablo Bustinduy, ¿cómo crecer, cómo recuperar lo perdido y cómo, ser alternativa de gobierno? Creemos que en el momento actual, con la fuerza formidable que ha acumulado Podemos en estos 3 años, no se trata solamente de ser una formidable fuerza de oposición. La oposición es quien denuncia lo que no está bien. La oposición es quien le dice la verdad a los poderosos. La oposición es quien protesta y quien resiste frente a las injusticias que suceden. Yo creo que con la fuerza que tenemos que ser capaces de dar un paso más y convertirnos en alternativa. Demostrar aquí y ahora, sin esperar a las próximas elecciones, que hay un modelo de sociedad alternativa que es posible y que además Podemos la ha anunciado desde el principio. Diego Pacheco. Nosotros planteamos un eje con 3 líneas fundamentales. Una, ser lo que proponemos. Creo que Podemos tiene que ser un ejemplo de coherencia dentro que pueda anticipar ese modelo de país que estamos defendiendo. Y tenemos que ser una organización abierta, democrática, pluralista, descentralizada, feminista, y creo que es importante que nos pongamos las medidas para hacerlo. Luego también ser claros en lo que proponemos. Creemos que a nivel programático tenemos que hablar de cosas fundamentales y no basarlo todo en la rentabilidad electoral, sino también en las propuestas programáticas que creemos que pueden hacer un mejor país. Y por eso también hablamos de renta básica, que es un tema que se ha recuperado y que nos parece esencial. Esa alternativa de gobierno, esa oposición real debe de hacerse ante el panorama político que encontramos en estos momentos, y es que encontramos a 3 partidos que manejan los tiempos parlamentarios, que manejan la ejecución de políticas, no quiero llamarlas públicas, pero sí de las políticas que tienen en proyección en los próximos años, que esas políticas van a ser de quintinismo, decía antes, de las políticas de Rajoy en la anterior legislatura, y ahí es donde Podemos no puede ser connivente con ese reparto de la tarta de los grupos parlamentarios y de la acción Estaba parlamentaria. usted marcando la diferencia. ¿Quiere decir que la lista de Errejón es connivente o pretende ser connivente? No, que no reconoce, yo creo, bajo mi punto de vista, no reconoce que el PSOE, por las tensiones internas, por el juego que tiene que jugar en los próximos años, no es un aliado fiel y permanente de lo que debe ser la acción de oposición con respecto a Podemos. Bustinduy. Nosotros creemos que estamos en una posición de muchísima fuerza para poder retomar la iniciativa y asumir un papel mucho más claro de liderazgo tanto en la conformación de la agenda política como en la introducción de temas como en la labor parlamentaria. Creemos que la diferencia entre ser oposición y ser alternativa, y esto se ha explicitado en los últimos días, es que nosotros no creemos que sea un momento en el que haya que atrincherarse. Cavar trincheras es una expresión que se ha utilizado, darle coherencia ideológica a nuestra formación, solidificar un bloque de oposición netamente distinto
que busque diferenciarse de los demás partidos. Creemos que es el momento de dar pasos hacia adelante y asumir una iniciativa en todos los niveles, también en el nivel parlamentario. Creo que hay una estrategia más o menos planificada para arrinconar a Podemos y para aislarlo dentro del Parlamento, pero no solo dentro del Parlamento, sino en la calle, y nosotros tenemos que salir de ese aislamiento que nos están haciendo. Yo creo que la forma de salir de ese aislamiento no es solamente con las iniciativas parlamentarias, no creo que es ahí sobre todo donde tengamos que ejemplificarlo, sino salir a la calle. Yo la diferencia que tengo es que creo que el Partido Socialista ya ha escogido, y ya ha escogido en gran parte la gestora, lo hemos visto claro en la formación de gobierno y lo estamos viendo claro en los pactos. Si el lunes Pablo Iglesias se encuentra con un Consejo Ciudadano en el que no tiene la mayoría absoluta, ¿qué va a hacer? Creo que es sensato que un secretario general de un partido político, que es segunda fuerza en oposición al gobierno, según, si se me permite la expresión, tenga derecho a decir que si no gana su documento político, en el que marca una estrategia política, un documento organizativo en el que utiliza una herramienta para conseguir esas pautas políticas, tenga todo el derecho del mundo a decir no me siento capacitado, y que otro compañero que ha ganado los documentos políticos y organizativos, no la mayoría absoluta del Consejo Ciudadano, lidere al partido político a partir de ese Pablo momento. Iglesias gana los documentos, pero no tiene mayoría en el Consejo Ciudadano, y en recortar poderes al secretario general están de acuerdo los errejonistas y los anticapitalistas. O sea, él se quedaría en minoría en el Consejo Ciudadano y, salvo para consultar a las bases, tendría que contar con el visto bueno, lo estoy diciendo bien, creo, con el visto bueno del Consejo Ciudadano en todos los casos. En esa circunstancia seguiría como secretario general, si ha ganado los documentos. ¿No tiene mayoría en el Consejo? La mayoría simple del Consejo Ciudadano, si no me equivoco en estos tecnicismos, no sé exactamente cómo puede ver la puntuación, si se gana la mayoría simple del Consejo Ciudadano, se ganan los documentos asociados a esa candidatura. A nosotros nos plantearon esa disyuntiva ya en Vistalegre 1. Si no ganan... A los anticapitalistas. Sí, en ese momento estábamos en Sumando Podemos, estaba también Pablo Echenique, y nos dijeron, si no ganan nuestro documento organizativo, damos un paso para atrás. Y nosotros, Teresa Rodríguez concretamente, dijimos que no era momento de dar paso para atrás, sino dar muchos pasos para adelante. Intelectuales, en fin, muy notorios, muy vinculados a la cúpula de Podemos en los últimos días, Luis Alegre, Fernández Liria, antes Santi Alba, han dado un puñetazo en la mesa y han dicho ¿qué están haciendo ustedes con este proyecto que lo han convertido en una pelea feroz de poder? Y Fernández Liria en concreto habla de exterminio, de que Vistalegre se ha planteado como un mecanismo de exterminio de los errejonistas. Yo creo que son palabras muy duras y que hay que bajar el tono. En la medida de lo posible, creo que hay que centrar el debate. No son mías, son de él. Sí, no estaba diciendo que fueran tuyas. A quienes conoces a ustedes. No estaba diciendo que fueran, que fueran tuyas, pero creo que con toda esta cosa de los entornos hay una manera constructiva de abordarlo. Creo que se puede explicar por qué se ha dado el debate en esos términos. Nosotros construimos, lo hemos dicho muchas veces, muy rápido un partido muy centralizado, muy vertical, muy personalista en ciertas cosas. Tenía sus razones y creo que dio sus frutos para algunas cosas, pero también ha tenido sus inconvenientes. Por eso la discusión sobre el documento organizativo es tan importante también, porque planteamos que es el momento de, digamos, desandar parte de ese camino y abrir esas estructuras, que haya más espacios formales para la discusión política, que haya más separación de poderes. Gloria Elizo, les recuerdo, número 4 de la lista de Podemos para todas, la que encabeza Pablo Iglesias. Pablo Bustinduy, número 5 de la lista Recuperar la Ilusión, la que encabeza Íñigo Errejón, y Diego Pacheco, número 3 de la lista Podemos en Movimiento. Gracias a los tres y suerte. Bueno, buenos días. Espero que estemos los tres en el Consejo Ciudadano. Muchas gracias, Pepa. Y por lo menos que todos mantengamos este nivel de debate. Buenos días.